Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Ortega Vázquez, soy estudiante actualmente del posgrado en Historiografía de la Universidad Autónoma Metropolitana, además de encargarme de la dirección del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy quiero compartir algunas reflexiones en torno a un fenómeno que se da en los escenarios digitales y que ha transformado de a poco el trabajo de la disciplina histórica. Los últimos 40, 50 años han significado una de las revoluciones tecnológicas más relevantes, y dentro de estas revoluciones tecnológicas hay un proceso que no se reduce solamente a una significación material, sino también a una cuestión simbólica, que es la digitalización. Los procesos de digitalización no solamente impactan la reproducción mecánica de fotografías, de videos, etcétera, sino también han integrado sus trabajos al tema de los documentos históricos. Es así que en los últimos 30 años, como lo había mencionado antes, han surgido decenas de bibliotecas, repositorios y archivos digitales con documentos que la mayor parte de las veces pertenecen al patrimonio cultural y documental de las naciones, ¿no? Este es el tema que nos atañe el día de hoy, ¿no? Cómo acercarnos a este tipo de archivos digitales, qué temáticas se manejan en estos archivos. Para el caso, por ejemplo, de México, conforme han avanzado las últimas administraciones gubernamentales en el tema federal, se han generado grandes repositorios que intentan conjuntar el patrimonio cultural digitalizado o aquel que también se genera digitalmente. En el sexenio pasado destaca el repositorio Mexicana como un proyecto, un repositorio digital que da a difundir documentos de diferente índole, temática, histórica, patrimonial, artística, etcétera. Y en este sexenio destaca el proyecto Memórica, otro gran repositorio digital que contiene millones de objetos digitalizados y que genera colecciones, exposiciones documentales de formato digital. ¿Cómo acercarnos a este tipo de archivos? ¿Qué complicaciones tiene? Etcétera. Esa sería una de las primeras preguntas, ¿no? El archivo, en este caso, el archivo digital, la biblioteca digital o el repositorio digital, no solamente se acotan a su materialidad digital, sino también habría que empezar a observar qué sujetos, qué procesos, qué historicidad tiene el propio archivo digital para reconocer una narrativa que se inscribe en él sobre el pasado, ¿no? Es por ello que no solamente la historia o la historiografía se han aproximado a este objeto de estudio, que son los archivos digitales, sino también otras disciplinas, como el caso de las humanidades digitales o los estudios de memoria, los estudios de los medios de comunicación, ¿no? Es en sí un objeto transdisciplinar que debe ser abordado luego entonces con preguntas que nos incumban o que incluyan metodologías de diferentes disciplinas, ¿no? Algunos de los modelos teóricos que se aproximan a este tipo de objetos, este tipo de archivos digitales, son los desarrollados desde los estudios de memoria, ¿no? Quienes consideran estos archivos digitales, a estas bibliotecas, como medios para la construcción de la memoria colectiva, ¿no? Este es el caso de la autora alemana Astrid Erll, quien bajo la teoría de las culturas del recuerdo se aproxima a diferentes medios de memoria, entre ellos aquellos que están en el entorno digital, para observar las narrativas del pasado que se construyen en él, ¿no? Hay otros elementos, otros conceptos, como el término dispositivo o como el término mecanismo, que integran esta visión problemática de los archivos digitales y la disputa por el pasado que en ellos se significa. En lo particular, mi campo de estudio se relaciona mucho más con el estudio de los archivos sobre represión en Latinoamérica, ¿no? Son archivos que documentan, registran y evidencian las diferentes violaciones a los derechos humanos ocurridos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en países como Argentina, Chile, el propio México, ¿no? Estos archivos se han construido más allá del ámbito del Estado y han surgido a partir de agrupaciones, colectivos que defienden justamente los derechos humanos y que, acompañados de las diferentes comisiones de la verdad en estos países, consideran que el archivo es un mecanismo importantísimo para la obtención de justicia, ¿no? Y utilizan ahora herramientas como estos escenarios digitales para dar a conocer y difundir los documentos que atestiguan las violaciones
violaciones a los derechos humanos cometidas por los diferentes estados, ¿no? Los escenarios de los archivos digitales crecen día con día, tanto las instituciones públicas, proyectos privados, agrupaciones, van generando estos archivos en la web. Todavía en 2020 la Biblioteca Digital Mundial, uno de los repositorios más grandes del patrimonio cultural mundial, registraba más de 198 bibliotecas solamente asociadas a ella, bibliotecas de archivos digitales, con más de 10 millones de documentos, ¿no? Otras plataformas importantísimas en este caso sería Europeana, la plataforma de archivos digitales de la Comunidad Europea, y en el caso chileno Memoria Chilena, en el caso francés Gálica, etcétera, ¿no? Hay múltiples formas y aproximaciones, proyectos, temáticas a las que ahora nos podemos acercar, y sin duda que la investigación de la historia estará cambiando, ¿no? Con ello, porque ya no es necesario acercarnos al archivo físico, al archivo tradicional como lo conocíamos, y se abren vetas, se abren puertas de próximas investigaciones que incluso no solamente revisen estos documentos históricos que ahora son digitalizados, sino que puedan problematizar espacios como las redes sociales, como objetos o como nuevos objetos para la historia y la historiografía, ¿no? Entre los diferentes autores que nos podrían acompañar a cuestionar el concepto de archivo y de archivo digital, podríamos destacar el caso de Mario Ruffer o el caso de Jacques Derrida. Pues esta es las pequeñas reflexiones que quería compartir con ustedes, y hasta pronto.